Buenos días, jóvenes. El día de hoy continuaremos con nuestro recorrido modernista a través de voces femeninas sudamericanas y en este caso vamos a ver a una poetisa nuevamente uruguaya que es Delmira Agustini. Delmira Agustini nació en Montevideo en 1886 y murió en Uruguay también en 1914. Ella tuvo una vida bastante breve. Murió a los 28 años de edad y fue víctima de feminicidio. La mató su pareja sentimental. Aquí para poder conocer la obra y poder entenderla un poco, tenemos que hacer un recorrido en su vida, en sus datos biográficos. Delmira Agustini nació en Montevideo, en Uruguay, en una de las familias, pues digamos, de clase media tirándole alta. Era una familia pues de prestigio y ella recibió una educación bastante severa, pero también una educación muy amplia. Su mamá nos dicen que era de un carácter bastante fuerte, lo que la imponía. Sin embargo, ella empezó a escribir poesía muy joven y antes de los 18 años ella ya participaba en una revista literaria y en un periódico escribiendo y tenía muy buenos resultados. Firmaba bajo un seudónimo. Sin embargo, después se hizo famosa y su mamá la acompañaba a todos lados porque no la dejaba sola. Ella lo que quería era libertad y no podía tenerlo. De ella conoció sus poemas Rubén Darío y le dio grandes elogios diciendo que era una voz fresca, una voz bastante con mucho que aportar a la poesía. Él considera que dentro de las poetisas sudamericanas o en lengua hispanoamericana en el continente fue una de las más importantes. Él era un gran admirador de la poesía de Delmira Agustini. Sin embargo, en sus emociones personales sí también era un tanto conflictivo su situación porque estaba bajo el dominio materno, pero su espíritu era bastante libre. Entonces dice que hay mucho del erotismo en esta poesía y consideran que tenía el misticismo de un alma angelical y pura por sus pocos años. Cuando ya tenía fama tenía 18 a 20 años, entonces fue muy jovencita, pero nos dice que también era muy sexual su poesía. Entonces aquí ella quería liberarse de ese gobierno materno y decide entonces que tiene que ser a través del matrimonio para que pueda escapar del yugo materno. Sin embargo, aunque se casa con un joven comerciante, no logra la libertad que ella creía porque no resultó ser como se imaginaba. Su esposo pues era como más pasivo, no la dejaba salir. Entonces ella quería explotar su libertad, pero también su sexualidad. En una de las cartas que se envía con su novio y él las guarda, en una de ellas él le escribe a ella diciéndole que cuando ella le propuso entregarse a él, él no aceptó porque de ninguna manera podía manchar el honor y la reputación de ella, si no era la culminación de su amor a través del acto sexual previo el matrimonio. Entonces no lo podía hacer. Ella quería conocer los secretos del amor, pero él no estaba dispuesto por no manchar su reputación. Después él decía, cuando ya consumaron su matrimonio, decía que tenía escondida ella toda una fiera internamente en la sexualidad y que no era lo mismo cuando en su porte angelical, porque decía que era muy dulce, cuando estaban en la intimidad entonces prácticamente era una fiera y en algunos poemas ella se describe como una fiera. Entonces ella está muy consciente de su deseo sexual y de esa energía que tiene y ese impulso sexual, pero que no es totalmente correspondido. Con su esposo tramita el divorcio porque no la deja salir, porque no es libre como ella había imaginado y considera que, bueno, ahora que ya no pertenece a su familia, que su mamá no puede regir su vida, que si se divorcia de su esposo entonces ella podrá ir a todos lados porque le invitan a conocer distintos países, pero a veces por el yugo familiar ahora del esposo no puede salir. Ella dice que tendrá más libertad. Sin embargo, sí hubo un entendimiento íntimo con su ex esposo y entonces tenían citas clandestinas como si fuesen amantes en un hotel. Y cuando ya el divorcio estuvo consumado, se citaron, él la cita nuevamente en esa habitación que era la recurrente en la que asistían. Ahí él tenía lleno de objetos, de cartas, de recuerdos de ellos dos y cuando ella llega
le dispara 2 veces en la cabeza y la mata y enseguida se suicida. Entonces es el no dejarla libre. Si no iba a estar con él, entonces no iba a estar con nadie y decide terminar con su vida. Por eso es que esta mujer muere a los escasos 28 años y aún así deja una obra bastante conocida, pero como les decía el día de ayer, en el hemisferio norte pues no la conocemos tanto, pero sí es muy reconocida en la literatura sudamericana y es un gran representante de su propio país, de la literatura uruguaya. Vamos a ver aquí el poema El Cisne, que tiene todas las características modernistas desde el título. Recuerden que uno de los elementos modernistas más importantes es el cisne, junto con el color azul, la flor de lis y el mármol, que indican belleza e indican opulencia. Entonces aquí tenemos el cisne, pupila azul de mi parque, es el sensitivo espejo de un lago claro, muy claro, tan claro que a veces creo que en sus cristalinas páginas se imprime mi pensamiento. Flor del aire, flor del agua, alma del lago es un cisne, con 2 pupilas humanas, grave y gentil como un príncipe, alas, lirio, remo, rosas, pico en fuego, cuello triste y orgulloso y la blancura y la suavidad de un cisne. El ave cándida y grave tiene un maléfico encanto. Clavel vestido de lirio trasciende el alma y milagro. Sus alas blancas me turban como 2 cálidos brazos. Ningunos labios ardieron como su pico en mis manos. Ninguna testa caído tan lánguida en mi regazo. Ninguna carne tan viva ha padecido o gozado. Vivorean en sus venas filtros 2 veces humanos. Del rubí de la lujuria, su testa está coronada y va arrastrando el deseo en una cauda rosada. Agua le doy en mis manos y él parece beber fuego y yo parezco ofrecerle todo el vaso de mi cuerpo. Y vive tanto en mis sueños y ahonda tanto en mi carne, que a veces pienso si el cisne, con sus 2 alas fugaces, sus raros ojos humanos y el rojo pico quemante, es solo un cisne en mi lago o es mi vida un amante. Al margen del lago claro yo le interrogo en silencio, y el silencio es una rosa pobre su pico de fuego. Pero en su carne me hablaba y yo en mi carne le entiendo. A veces toda soy alma y a veces toda soy cuerpo. Hunde el pico en mi regazo y se queda como muerto. Y en la cristalina página, en el sensitivo espejo, del algo algunas veces refleja mi pensamiento. El cisne asusta de rojo y yo de blanca doy miedo. Entonces aquí tiene distintos aspectos modernistas. En la actividad que van a hacer es que en este poema que ya está en plataforma, ustedes van a señalar los aspectos modernistas, como son los emblemas que aquí aparecen, pero igualmente es un poema donde también habla del erotismo, de su cuerpo, del deseo, de la sexualidad, van a marcar los elementos. Igualmente, para muchos fueron considerados poemas demasiado intensos sexualmente para la época, e igual que le pasó a nuestra poetisa anterior, Juana de Ibarboruo, también se consideran indecentes, pero muchos dicen pues es dentro del quehacer poético y también es válido. Entonces están estas dos tendencias donde unos consideran que es impúdico y otros consideran que la mujer tiene derecho a expresar sus sentimientos y sus deseos también sexuales, además de que están utilizando lenguajes metafóricos donde no son muy obvios ni muy directos en ese lenguaje amoroso. Tenemos este otro poema en el cual ustedes también en este van a señalar las características eróticas que aparecen aquí. Señalen dónde se encuentra el erotismo en este poema que se llama La cita. En tu alcoba, techada de ensueños y de derroche de flores y de dulce de espíritu, mi alma calzada de silencio y vestida de calma, irá a ti por la senda más negra de esta noche. Apaga las bujías para ver cosas bellas, cierra todas las puertas para entrar la ilusión, arranca del misterio un manojo de estrellas y enflora en un vaso triunfal tu corazón, y esperarás sonriendo y esperarás llorando. Cuando llegue mi alma, tal vez reces pensando que el cielo dulcemente se derrama en tu pecho. Para el amor divino tengo un diván de calma, y con el lirio místico que es su arma, mi alma apagará una a una las rosas de tu lecho.
Entonces está hablando del encuentro amoroso, de cómo va a ser en su lecho, cómo va a ser su entrega amorosa, y entonces aquí lo está describiendo de esa manera. Le pide que sea romántico, que sea dulce, pero también que se entregue. Entonces, como ven ustedes, está teniendo una poesía donde expresa todas sus emociones y su sentir de mujer, y que no siempre era bien visto en aquella época. Y entonces se dice que ella sí era muy impulsiva en cuanto a sus emociones, muy abierta en su sexualidad con su pareja, y que quizá eso fue lo que, aunque se entendía como amantes con su pareja, con su marido y posteriormente ex marido, pues no era lo que ella realmente estaba buscando, o no del todo, y por eso se da la separación. Y como él no logra aceptarlo, entonces es que decide realizar ese acto donde la mata, y se considera pues un feminicidio. Entonces, chicos, hasta aquí vamos a ver a esta poetisa Adelmira Agustini, y terminamos la parte del modernismo y de la poesía sudamericana. Mañana veremos a poetas mexicanas, mañana y el último día, para que podamos entonces encontrar cuáles son las características que tiene la poesía, pero ahora en México, y aunque van de la mano con el tiempo de ellos, temporalmente son muy afines, es distinta, porque aquí la poesía que vamos a ver de Nahui Olin, y finalmente veremos la poesía de Frida Kahlo, se me había trabado, de Frida Kahlo, vamos a ver que se consideran más intimistas. Entonces, porque están expresando realmente sus emociones. Bueno, chicos, entonces esto sería todo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen día. Hasta pronto.